Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Hola queridos amigos Testigos de Jehová, al público en general. Quería dar un comentario al excelente video que acaba de subir Francisco Albujar Gordillo con respecto pues a la araca que hace la Watchtower sobre sus supuestos aumentos en cifras estadísticas. Yo le puedo decir también a la sociedad Watchtower que las otras religiones falsas de la cristiandad también tienen esa costumbre de ser alaraca, aspavientos, enorgullecerse innecesariamente de sus supuestos aumentos de miembros, de qué sé yo, publicaciones, bautismos, horas dedicadas al servicio de ministerio, en fin. Todas las religiones tienen esa costumbre de hacer un reporte anual de cómo ha sido el desenvolvimiento del año que ha pasado y mostrar cuadros estadísticos. Eso es muy común en todas las religiones de la cristiandad, en cuyo caso la Watchtower no sería tampoco la excepción. Otras religiones también hacen lo mismo y todas reportan aumentos de miembros en sus filas, inclusive mucho más que los testigos de Jehová. Así que eso no sirve para nada. Quería recordarte, Francisco, que la Watchtower dijo en la atalaya del 15 de enero de 2001, en la página 17, párrafo 3, que a Jehová Dios no le interesa pues los aumentos de miembros. Para Dios eso no tiene mayor importancia. Entonces, si yo quisiera leer lo que dice esta revista que les muestro en pantalla, de la atalaya del 15 de enero de 2001, en la página 17, párrafo 3, que vos en pantalla, que dice: por supuesto, la cantidad de testigos de Jehová no sirve de criterio para determinar si disfrutan del favor divino. Además, a Dios no le impresionan las estadísticas. Lo que está diciendo acá pues la Watchtower es que a Dios le importa un bledo las estadísticas y tampoco les impresionan las alaracas y los aspavientos, alaracas o blasones que hace la Watchtower de sus supuestos crecimientos estadísticos. Que Dios le interesa un comino, un pepino, no le interesa un ápice eso. No le impresionan las estadísticas de crecimiento. Eso no le interesa. Pero eso lo dijo la Watchtower en 2001. Sin embargo, la Watchtower en el reporte de 2016 no duda en hacer aspavientos, en blasonar innecesariamente, en enorgullecerse supuestamente por sus aumentos de cifras estadísticas, cuando ya ella misma había dicho que a Jehová no le importa un ápice las cifras estadísticas y que no le impresionan los aumentos que reportan las estadísticas de las religiones. No importa. Pero la Watchtower se olvida de lo que... ¿Te das cuenta, Francisco? La Watchtower se olvida de lo que publicó en el 2001 y en el reporte de 2016 hace todo lo contrario a lo que ella dijo en esta tarea del 15 de enero de 2001 en la página 17, párrafo 3,
que a Dios no le impresiona en absoluto, dice muy claramente, lo pueden ver ustedes en pantalla, que a Dios no le impresionan las estadísticas, que es en vano que se hagan alaracas, que se hagan aspavientos, que se den ínfulas de sus estadísticas. Esto incluye las religiones. No le importa a Dios eso, no le impresiona a Dios eso. Pero la Watchtower no duda pues en tratar de impresionar a la gente con sus supuestas estadísticas de crecimiento, supuestas. A Dios no le impresionan. O sea que Watchtower, en vano estás haciendo alaraca, aspavientos de tus cifras de crecimiento estadístico, cuando tú has dicho en el 2001 que a Dios no le impresiona eso, y que eso no sirve de criterio para determinar si disfrutan del favor divino. Está exactamente tal como lo digo en esta atalaya del 15 de enero de 2001, página 17, párrafo 3. Eso era algo que quería yo resaltar, mi querido Francisco. La WhatsApp te dice una cosa en el 2001 y después de 15 años cae en su propia trampa, porque a Dios no le impresionan esas estadísticas de crecimiento del reporte anual de 2016, señores de la Watchtower, señores del esclavo Yel y excreto, porque así los llama ahora, esclavo Yel y excreto, porque solamente sus enseñanzas son Yel, es pura bilis, pura amargura, y es excreto porque viene de excreción, viene de excremento, lo que excreta el cuerpo gobernante, excremento en sus elementos espirituales. Por eso yo le he cambiado el nombre de esclavo Yel y excreto. Ese le cae muy bien al esclavo fiel y excreto, que solamente excretan estiércol, se purgan dando alimentos que es basura, que no son la verdad, y que al final causan una amargura, un sinsabor tan agrio como la hiel, como la bilis. Por eso lo llamo esclavo Yel y excreto. Yo quería también apuntar algo más a lo que he dicho Francisco cuando estuvo mostrando el reporte anual de la Watchtower de 2016. Pone una cifra de asistentes al memorial que suman 20 millones y no sé cuánto más, y la Watchtower sabemos que tiene 18 millones de miembros. Eso quiere decir que más o menos el 10% de ese número corresponde, o digamos, si los días son 18 millones de personas, quiere decir que el 10% de los miembros de Testigo de Jehová son personas que han sido invitadas, que son un promedio de 1.800.000 personas más que han ido al memorial. Por eso suman 20 millones de los 18 que son Testigos de Jehová. El resto son gente del mundo, pues, porque la Watchtower no tiene 20 millones de miembros, son 18 millones y medio. Eso indica que más o menos el 10% del total de Testigos de Jehová corresponden a gente del mundo que han sido invitadas. Eso suma 20 millones de personas. Entonces yo me hice esta pregunta: ¿por qué la Watchtower tiene que invitar a una conmemoración, a una celebración tan santa, digamos, de una manera tan pura, a gente que es impura? Invitar gente del mundo que van al salón del reino, gente que son adúlteros, borrachos, estafadores, fornicarios, homosexuales, gente pecadora, inclusive gente que no cree ni en Dios y que ha ido por compromiso invitado por los familiares que son testigos de Jehová, invitando a un pariente que no es testigo de Jehová. Eso es algo pues que es para meditar, y se enorgullecen de poner que han ido 20 millones de personas, un poco más de 20 millones de personas asistieron al memorial, sacando pecho que hubo un promedio, por decirle, para redondear, de 2 millones más de gente del mundo que asistió al memorial. ¿Para qué fueron al memorial? Si son gente que ni siquiera se ha arrepentido de sus pecados, que van a celebrar algo o asistir en algo que ellos ni creen, porque no creen ni en Dios, no creen ni en Cristo, y si lo creen a la manera que mucha gente que cree en Jesús, creen que existen, pero no le creen a Él. ¿Me explico? Creen que Jesús existió, que vino a la tierra hace 2000 años, pero no creen en sus enseñanzas.
Entonces me pregunto por qué la Watchtower tiene que invitar a gente incrédula, que no creen en Jesús, que no creen que sea el Hijo de Dios, y no creen tampoco en su Padre. Entonces esas cosas es para meditar que esta religión pues está obrando de una manera antibíblica, porque que yo sepa, Jesús al mandar que se conmemorara su muerte, que se hiciera eso en memoria de él, se lo dijo pues a sus apóstoles para que ellos participaran de los emblemas y lo hicieran en memoria de él. Yo no encuentro ningún sentido que la Watchtower invite a gente pecadora a una conmemoración que ni siquiera saben de qué se trata, ni qué cosa significa, a pesar que se les explica ahí, sacando la Biblia, lo que es el pan y lo que es el vino. Y nos dice que el número de participantes al memorial en 2016 han sido 18.000 personas, que corresponden al resto ungido. 18.000 personas. Y eso me parece algo increíble, cuando la Watchtower comentaba su número de testigos de Jehová ungidos que habían en los años 1990 en adelante, que ese número estaba decreciendo cada vez más, que habían 8.900 y que estaba el número decreciendo, y que esa era una prueba de que estábamos en los últimos días, que ya no habían más ungidos, puesto que la llamada celestial había acabado en 1935. Y me quedó sorprendido cuando Francisco mostraba las estadísticas de jw.org del año de 2016. Me quedé sorprendido que la Watchtower me diga que han habido 18.000 ungidos que han participado de los emblemas. Entonces yo me pregunto si era señal o prueba que estamos en los últimos días, el decremento de ungidos. Ahora me encuentro con la sorpresa que en vez de ver 8.900 personas de resto ungido hace 15 años atrás, ahora nos encontramos que han aumentado en 10.000 personas más. Pero la Watchtower nos dijo que el decremento del número de ungidos era prueba que estamos en los últimos días, y que en 1935 había acabado el llamamiento celestial, y nos dijo como la verdad que el número ya se había completado, estaba completo los 144.000 y no había un sitio más para nadie más, y que a partir de 1935 todos los cristianos tendrían o compondrían esa grande muchedumbre que heredarían la tierra. Y eso a partir de 1935, y por ese motivo, al no haber más llamamiento celestial, el número de ungidos que quedaba hace 15 años atrás iba a tener que decrecer, porque iban a morir con el tiempo más ungidos hasta que el número quedara en cero, y así vendría el Armagedón, porque ya Jesús habría llevado a todo su resto ungido, porque todos habían muerto, y obviamente ya tendría que venir el fin del mundo. Pero como esta es una religión falsa, que cuenta puro cuento chino, no fue verdad pues entonces que el decremento o disminución del número de ungidos significaba o probaba que estamos en los últimos días. Fue una mentira, pues. Fue un mito. Un mito decir que el decrecimiento del número de ungidos probaba que estamos en los últimos días. Entonces fue un mito, pues. No era verdad. Un cuento falso, un cuento de hadas. Una fábula, por decirlo de alguna manera. Como también lo fue, obviamente, lo de 1935, que por décadas se explicaba que el número de ungidos se había completado en 1935 y que en ese año había acabado el llamamiento celestial, y de ahí adelante todos los que se incorporaran a la Watchtower tendrían solamente esperanza terrenal y nadie más iría al cielo porque el número se había completado. Eso fue otro mito, porque la Watchtower años después dijo que en realidad no podían fijar una fecha exacta de cuándo culminaría esa llamada celestial, y por ese motivo la Watchtower ha comenzado a incorporar nuevos ungidos después de 1935, inclusive ungidos nacidos
muchos años después de 1935, con categoría de ungidos, con el beneficio de formar parte del cuerpo de Cristo en los cielos. Entonces todo fue un mito, una falsedad, que ya el número se había completado, los 144.000 en 1935. Fue una mentira. Y solamente una religión falsa puede enseñar mentiras. Y la Watchtower dijo en 1991, en la tarea del 15 de diciembre de 1991, página 7, que para probar si una religión era falsa, dijo que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Entonces la Watchtower, al haber enseñado falsamente que en 1935 terminó la llamada celestial, y lo estuvo enseñando por décadas eso, desde que el juez Bradford se le ocurrió eso, en 1935, cuando en una asamblea, creo que fue en Washington, declaró en una asamblea de 1935 que ese año había culminado la llamada celestial. La Watchtower estuvo enseñando por décadas, desde 1935, que ese año ya había finalizado o se había completado el número total de ungidos en los cielos y que nadie más sería llamado después. Entonces la Watchtower estuvo enseñando mentiras por décadas, hasta que hace unos pocos añitos atrás nomás, la Watchtower dijo que eso no era cierto, que no se podía fijar una fecha exacta de cuándo acabaría la llamada celestial, y que por ese motivo se iba a incorporar nuevos ungidos, y en ese momento se declararon como nuevos ungidos a partir de 2004, me parece, 2003, 2004, si no me equivoco, los señores Anthony Morris y Jeffrey Jackson, que habían nacido mucho tiempo después de 1935, quizás a partir de 1950, y estos entraron a ser ungidos. Y para ello tuvieron que abolir la enseñanza anterior, que decía que en 1975 había terminado la llamada celestial, porque ya se había completado el número en los cielos, y que ya nadie más podía ser ungido. Para ello tuvieron que abolir, descartar esa doctrina, para decir que eso no era verdad, que el número todavía podía seguir en aumento. Y eso demuestra el por qué el número se ha llegado a aumentar a 18.000 ungidos. Eso explica el por qué. La Watchtower tuvo que derogar el tope, el límite, que fue el año 1935 del llamamiento celestial. Tuvo que derogar eso para dar pase a nuevos ungidos. Entonces la Watchtower estuvo enseñando falsedades por décadas, solamente en ese asunto del llamamiento celestial, que había cambiado en 1935, y dijo que eso no era cierto. Y otra cosa que tampoco ha demostrado que era una mentira, una falsedad, cuando la Watchtower afirmó categóricamente que el decremento del número de ungidos a través de los años era una muestra que estábamos en los últimos días, cuando vemos que está ocurriendo todo lo contrario. Entonces la Watchtower estuvo enseñando mentiras, falsedades, y la Watchtower dijo en esta atalaya de 15 de diciembre de 1991, página 7, que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera, y lo dice cómo identificar una religión falsa. Una religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Y la Watchtower se puso la soga al cuello, le estiró bien la soga y se lanzó del banquillo para ahorcarse con esa publicación, porque la Watchtower es la primera organización religiosa, o sea, la primera en el sentido que lleva la bandera, que está en el ranking número 1 de religiones falsas que enseñan falsedades. ¿Se dan cuenta? Y eso como muestra un botón, porque podría mencionar muchas más, como el mito que enseñó la Watchtower por más de 70 largos años, diciendo que Jehová Dios tenía su trono celestial ubicado en una estrella llamada Alcione de la constelación de las Pléyades. Y eso lo enseñó la Watchtower con Russell, y la continuó Rutherford hasta su muerte, así insistiendo que Dios tenía su trono ubicado en una estrella llamada Alcione de la constelación de las Pléyades, y ahí estaba el trono de Dios, donde él regía el universo. Y en 1953 el señor Nathan Knorr, presidente de la Watchtower,
quien apoyó esta enseñanza también por muchos años, tuvo que reconocer que eso no era cierto, que eso era una falsedad. Y en 1953 descarta esa doctrina ridícula que enseñó Russell y Rutherford durante todos los años de presidencia de ambos. Es decir, la Watchtower en 1953, al descartar esta doctrina, llevaba más de 70 años, 7 décadas, enseñando esa falsedad, ese mito de que Dios tenía un trono en el cielo que estaba ubicado, estaba instalado en una estrella llamada Alcione de la constelación de las Pléyades, y ahí estaba Dios sentado en su trono rigiendo el universo. Entonces la Watchtower es la campeona de los mitos, de las fábulas, de los cuentos de hadas, y por lo tanto ahí se cumple lo que la misma Watchtower dijo, cómo reconocer una religión falsa, y dijo que una religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Bueno, Francisco, gracias nuevamente por este video. Yo me encanta redondearlo un poco al final, sacarle un poco más el jugo a la información que tú has dado, de cómo la Watchtower pues saca pecho por sus cifras, cuando ya antes había dicho que para Dios no le impresionan las cifras estadísticas de crecimiento. Pero la Watchtower se olvida de lo que publica, pues. Se olvidó de lo que había publicado 15 años antes, en esa tarea del 15 de enero de 2001, diciendo que a Jehová no le impresionan las cifras estadísticas de crecimiento, y tampoco que sea una prueba inequívoca ese aumento, que Dios aprueba esa religión. Mucho cuidado, lo dijo bien claro, ya lo hemos visto, que para Dios no le impresionan las cifras de las estadísticas mostrando crecimientos, no le impresiona eso, y tampoco es para él una prueba que ellos son la religión verdadera y que Dios los aprueba. Mucho cuidado con eso. Pero se había olvidado de eso y comenzó a fanfarronear, son fanfarrones, a mostrar sus cifras de crecimiento, olvidando que las demás religiones falsas están creciendo más que los testigos de Jehová, como son los adventistas del séptimo día, que hasta ahora la Watchtower no puede remontar la cifra de la cantidad de millones que son los adventistas, que crecen más que los testigos de Jehová, inclusive hasta los mormones crecen más que los testigos de Jehová, y sin embargo uno se pregunta cómo es posible que si Dios bendice a su pueblo, esté bendiciendo también a otros pueblos que son las religiones falsas. Eso no puede contestar los testigos de Jehová. ¿Cómo es verdad que Jehová bendice a su pueblo porque es la religión verdadera? Sin embargo, las religiones falsas también crecen en mayor número que la Watchtower, y la Watchtower hasta ahora no puede remontar a las demás religiones falsas, ¿no es cierto? Esa es una gran pregunta. Bueno, Pancho, siempre gracias por tu preocupación en subir videos. Y yo, cuando lo veo oportuno, podré complementarlo con una idea más, sacándole provecho a lo que tú estás diciendo. Muchas gracias, amigos, y será hasta cualquier momento.